Toda vida humana es un don, no importando las circunstancias en las que uno haya nacido. La vida siempre es un regalo, es un don. Nadie pidió nacer, simplemente la vida se nos dio. Y toda vida tiene un propósito, tiene un cometido. No vivimos por gusto. Desde la fe, en esa experiencia que hemos tenido de ir viviendo la fe como encuentro con Jesucristo, sabemos que el Señor nos llama a la salvación y a la santidad, vivida en medio del mundo, en medio de la historia. No estamos simplemente por estar, tenemos un cometido. Y la palabra de Dios en este domingo podríamos decir que es un himno, que es un cántico a la vida con propósito, a la vida con cometido. ¿Por qué? Porque toda vida es misión. Dios nos llama para la salvación y la santidad, pero es en medio del mundo donde vamos alcanzando esta santidad y vamos misionando. Miren ustedes cómo la palabra de Dios hoy nos presenta esta situación. En la primera lectura hemos escuchado la vocación, la llamada del profeta Isaías. Y la respuesta de Isaías como una primera reacción es tantas veces la respuesta que nosotros damos al Señor, de considerarnos indignos. Nadie es digno por sí mismo, sino que el que nos dignifica es el Señor. Ay de mí de labios impuros, dice el profeta. Y porque nosotros tantas veces nos consideramos indignos, no respondemos a la llamada concreta que el Señor nos hace y andamos evadiendo. Nadie va a escuchar la voz de Dios porque Dios le va a llamar con celular. Dios nos llama de distintas maneras. La invitación a participar a un retiro, la participación a tal cosa, y nos hacemos los quites. ¿Por qué? Porque no nos consideramos disponibles. Y si Dios llama, es porque tiene conciencia, porque tiene confianza. Y a ese hombre de labios impuros, así se calificó Isaías, es Dios el que lo dignifica, es Dios el que le santifica, y también lo mismo a nosotros.
La segunda lectura, tremendamente hermosa. Pablo, aquel que antes de su conversión había perseguido a la iglesia de Jesucristo. Y dice Pablo en la segunda lectura que como a un aborto rescatado, el Señor lo llamó y lo hizo apóstol. Y si nosotros vemos nuestra historia personal, también, como a un aborto del que no se esperaba nada, el Señor nos llamó y nos rescató. Cada uno tiene su historia y no se compare nunca con los demás, porque las historias son distintas. Lo común es que Dios actúa y salva. Y de ese que se consideraba como un aborto, el Señor lo hizo columna de la iglesia, apóstol igual que San Pedro. Y miren el evangelio tan hermoso. El evangelio nos dice que la gente sedienta de la palabra de Dios en multitud se acercó al Señor. Y a ellos el Señor les llama. Algunos de los apóstoles que eran pescadores viejos, con experiencia, habían pasado toda la noche pescando y nada. Y los que son pescadores saben que la noche es mejor que el día para pescar. Y Jesús, que no era pescador, era carpintero, cuando empezó a llamar a sus apóstoles, les dice: rema mar adentro y tiren las redes. Alguno de ellos rezongó a alguno de los apóstoles, ¿verdad que no? ¿Y nosotros cuántas veces no rezongamos? ¿Cuántas veces no somos unos grandes murmuradores? ¿Cuántas veces no hablamos por abajo y nunca encaramos la situación cara a cara? ¿Por qué? Porque somos hipócritas, algunos de nosotros. Entonces, miren, remen mar adentro y tiren las redes. Y aquel hombre de experiencia que era Pedro no rezongó: mira, si yo que tengo experiencia y vos que sos carpintero me vas a enseñar a mí. En tu nombre, Señor, echaré las redes. Hay un acto de confianza. Y la confianza, cuando hablamos con Dios, es recíproca. Dios tiene confianza en mí y yo he de tener la confianza también en Dios. Y el resultado de esta confianza, ¿cuál fue cuando tiraron las redes y las jalaron? ¿Cuál fue el resultado? Una gran pesca como nunca la habían tenido, a tal punto que las redes, nos dice el evangelio, casi se rompían de esa pesca grandiosa y que llaman la pesca milagrosa. Hagamos aplicaciones concretas. El evangelio hay que aterrizarlo a las realidades de nuestra vida. Ustedes como cristianos son levadura en medio del mundo.
Ustedes como cristianos son luz en medio de las tinieblas. Y remar mar adentro, ¿qué significa para nosotros aquí y ahora? Meternos a la realidad de la comunidad. No hablo de la comunidad solamente parroquial. Meternos a las realidades de la comunidad jocoteca, donde nosotros vivimos. Y no tengamos miedo de remar y meternos. Que ahí el Señor nos manda a ser pescadores de hombres. Pero a veces tenemos miedo de testimoniar en medio de las aguas comunitarias, donde seguramente habrán, haciendo la comparación con el mar, pescados buenos y saludables, y seguramente encontraremos tiburones voraces y corruptos, injustos y malvados. Y tenemos miedo. No nos atrevemos a remar mar adentro y meternos a las realidades. ¿Para qué? Para transformar desde donde sea nuestra propia posibilidad. Y no participar de aquellas cosas rancias, de aquellas cosas tufosas, de aquellas cosas injustas y de aquellas cosas corruptas que vamos a encontrar en medio de la comunidad, porque de todo hay. Pero es que es ahí donde yo estoy llamado a vivir la fe. Es ahí donde el Señor me quiere hacer pescador de hombres. ¿No creen ustedes que un buen testimonio en medio de corrupciones, en medio de mentiras, en medio de apariencias, no hace pensar un poquito a los otros? Hay algunos que como son tan conchudos, ni cosquillas le hacen. Pero es que nosotros no estamos para hacerle cosquillas a nadie. Nosotros estamos para vivir. Y nosotros estamos para testimoniar en esas aguas profundas, donde el Señor nos invita a meternos. El cristiano no es un cristiano de vitrina, no es un cristiano que está en exposición para que los otros los vean. Estamos en medio del mundo, ese es nuestro lugar, y ahí el Señor nos pide que seamos pescadores de hombres. Ciertamente a San Pedro, a Juan, a Andrés, a Santiago, el Señor como apóstoles los llamó a la evangelización, y también a nosotros nos llama a la evangelización, y nos llama como cristianos, y tal vez sin hablar mucho, pero sí actuando con justicia, actuando con honestidad, actuando con solidaridad, actuando con espíritu de perdón y reconciliación. Vamos a ayudar tanto a la comunidad jocoteca. Pero a veces preferimos callar y estamos viendo las grandes cosas ruinas que hay y calladitos, ¿verdad? Y no hacemos nada en lo que dependa de nosotros por cambiar esas realidades. No se olviden, por favor, Dios te tiene confianza.
responde a la confianza que Dios te tiene. Dios te tiene confianza y Dios les tiene confianza y Dios me tiene confianza. No vamos a decir como Pedro: ay, Señor, es que yo soy un pecador. Es que el que nos santifica es el Señor. Es que yo tengo labios impuros. Es que el que hace puros nuestros labios, porque vamos a vivir cristianamente, es el Señor. No tengamos miedo de remar mar adentro y meternos a las profundidades del amor de Dios, que quiere transformar y que quiere cambiar a través nuestro, en lo que dependa de nosotros, tantas realidades en nuestro Jocotán.